Bien, jóvenes, ¿cómo están? Para esta ficha número 9 vamos a continuar hablando sobre las funciones, relaciones y funciones, que es el trabajo, que es la actividad para esta semana. Y decíamos que una función es una relación. Una relación en los números reales, es una regla de correspondencia en la que asocia a cada elemento X del conjunto de salida, estos son, con uno o más elementos del conjunto de llegada, que son los de aquí. Aquí podemos ver tres casos de cómo se relaciona el conjunto de salida con el conjunto de llegada. El primer caso, un elemento del conjunto de salida tiene un solo elemento del conjunto de llegada. En el segundo caso, varios elementos del conjunto de salida tienen un mismo elemento del conjunto de llegada. En el tercer caso, un elemento del conjunto de salida tiene dos o más elementos en el conjunto de llegada. Es por eso que existen varios tipos de funciones. Con ustedes estamos viendo lo que son funciones lineales. Funciones lineales, un solo elemento del conjunto de salida tiene un solo elemento del conjunto de llegada. Eso es lo que estamos viendo con ustedes. Trabajamos en el caso 1, pero en funciones hay tres casos, que lo vamos a ir viendo próximamente. Una función la podemos ver aquí cuando un elemento del conjunto X le corresponde un solo elemento del conjunto Y. A todos estos números o valores que se le dan a X, recuerdan que para resolver una función había que darle valores a X, que era 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Cada valor del conjunto de salida tiene un número del conjunto de llegada que va a depender de la función. Estos ejercicios hicieron en la clase anterior. Al conjunto de salida, al 2, 1, 0, menos 1 y menos 2 que ubicábamos en las funciones, se le llama dominio, y al conjunto de llegada se le llama codominio o recorrido. Importante esta parte, no olvidar. Decíamos que una función f que representada por la función respecto a x, f de x era igual a y. Decíamos que en una función f de x, la función respecto a x era igual a y, para no confundirse. F de x es como decirle y. Las funciones permiten estudiar cómo se relacionan diferentes cualidades de un fenómeno, o sea, las variables. Ejemplos de funciones. La cantidad de personas que compran helado un sábado podrían depender de la temperatura de ese día. Aquí, por ejemplo, f de x, vamos a ponerle como la temperatura de un día más o menos es de 27 grados, x más 27. La cantidad de personas, es decir, los consumidores, van a depender ¿de qué? De la cantidad de temperatura que hay en el día. Esto como un ejemplo. Entonces aquí ubicamos nosotros nuestra tabla de valores, que yo les enseñé a hacer así. XY. Cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? 2 más 27, 29. Sencillo. Cuando X vale 1, 1 más 27, 28 grados centígrados. ¿Cuánto vale Y? Si X vale 0, 0 más 27, 27. Entonces aquí vemos que hay una relación. Cuando X va aumentando, la temperatura va aumentando, pues vemos que en Y también va aumentando. Es decir, que cada elemento del conjunto de salida va a tener un solo elemento del conjunto de llegada. Cada elemento del conjunto de salida va a tener un solo elemento del conjunto de llegada. Es una función lineal, se ve así. A esta parte le llamamos dominio. El dominio de una función son los números que usted lo ubica
en la variable x. Y este de aquí va a ser el recorrido, también llamado codominio. ¿Ya? El recorrido de 27 a 29 es el recorrido o el codominio. También tenemos otro ejemplo. Dice, si consideramos una velocidad constante, el tiempo necesario para llegar a un punto dependerá de la distancia que existe entre el punto de partida y el punto de destino. Aquí mismo podemos hacer una función f de x, la función respecto a x, una velocidad constante, 30 km por hora, 30x. ¿Cómo resolvemos? Aquí, si consideramos una velocidad constante, el tiempo necesario para llegar a un punto, dependerá de la distancia que exista en el punto de partida y el punto de llegada. Entonces ubicamos aquí la variable x que representa el tiempo y f de x o y que representa a la distancia recorrida. Entonces recordemos que dijimos que la función respecto a x era una relación entre x y f de x, o sea y. Resolvimos haciendo x y y. En este caso no le puedo dar valores negativos porque no existe un tiempo negativo. El tiempo siempre es positivo. Entonces le voy a dar valores de 1, 2, 3. Y vamos a ver cómo cambia y. Cómo cambia la distancia, cambiándole el tiempo. Si el tiempo es 1 por 30, y va a valer 30. Cuando x vale 1, f de x, la función respecto a x va a valer 30, porque 1 por 30, 30. Cuando vale 2, 2 por 30, 60. Cuando vale 3, 3 por 30, 90. Entonces la distancia recorrida en respecto al tiempo es 30, 60, 90. Aquí ustedes se dan cuenta también que un elemento de salida le corresponde un solo elemento de llegada. Si yo le ubico aquí el número 1, siempre me va a dar como resultado 30. Si yo lo ubico el número 2, me va a dar como resultado 60. El 3 me va a dar como resultado 90, porque es una función lineal. En otras funciones va a ser un poco diferente, pero en este caso, un único elemento del conjunto de salida es igual a un único elemento del conjunto de llegada. A esto lo llamamos dominio, no se olviden, a los números que le doy en x, y a esto y, que es f de x, lo llamamos codominio o también recorrido. Entonces, ¿qué es una función? Es una relación, en este caso, entre el tiempo y la distancia. Aquí en la ficha también les he enviado otro ejemplo. Dice, la calificación que se obtenga de un examen dependerá del tiempo dedicado al estudio. Entonces también podemos graficar esa función como f de x es igual, podemos ponerle 2x. Entonces el tiempo dedicado al estudio es igual a la calificación que usted va a obtener en un examen. Este es un ejemplo hipotético. Como está aquí, la calificación de un examen dependerá del tiempo dedicado al estudio. Recuerden que esto es una función, f de x igual a 2x. La función respecto a x, f de x es igual a y. Recuerden que hacíamos la tablita, x, y. El tiempo siempre es positivo, le doy valores 1, 2, 3. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 1 por 2, 2. Cuando vale 2, vale 4. Y cuando vale 3, vale 6. 2 por 2, 4. Y cuando vale 3, 3 por 2, 6. Entonces, miren cómo cambia y. Cuando el tiempo dedicado al estudio, si el tiempo es de 1 hora, su calificación va a ir aumentando. Si el tiempo que le dedique es de más tiempo, 2 horas, su calificación va a ir en aumento. Entonces, una función es una relación entre la variable x y la función respecto a x. No olvidar tampoco que esto de aquí, todo lo que es x, lo llamamos dominio
Y todo lo que está acá, y o f de x, se llama codominio, también llamado recorrido, el recorrido de la función. Como se mueve x, se va moviendo y. Variable independiente, variable dependiente. Independiente le doy cualquier número, dependiente y porque va a depender, este número va a depender de este de aquí. Mientras más alto le dé este valor, más aumentará el valor en y. Entonces este es y, la variable dependiente. Aquí les he ubicado también en la ficha una representación de funciones. Una función se puede representar de diversas formas. Esta parte también es importante. Una función, ¿cómo se representa una función primero? Una función se la representa como f de x igual a un número. Puede ser, dejémoslo ahí. Pero una función, yo le he dicho una función respecto a x. Pero hay otras formas de representar una función. Una función se puede representar de diversas formas. Así, para la función que relaciona la distancia recorrida según el tiempo para un automóvil que circula a una velocidad constante de 50 km por hora, se tienen las siguientes representaciones. Y igual a 50x, dt igual a 50t o f de x igual a 50x. La más común, la que ustedes están aprendiendo, es f de x igual a 50x, donde x es el tiempo y f de x es la distancia recorrida. Leamos de nuevo. Así, para la función que relaciona la distancia recorrida, la función de la distancia recorrida, según el tiempo para un automóvil que circula a una velocidad constante de 50 km por hora, según el tiempo a 50 km por hora, tenemos la siguiente función, f de x igual a 50x. Yo puedo presentar esta función de otra manera, les expliqué en la clase anterior. Yo puedo ponerla como y igual a 50x. Esto es igual a esto, no cambia en nada, porque f de x es igual a y. Y cuando yo haga mi tabla de valores, yo voy a poner aquí x y aquí voy a poner y. Le voy a dar valores 1, 2, 3 y aquí van a ser otros valores, que es en y. O que es f de x, que es lo mismo. Pero yo puedo dar otros valores. En vez de poner f de x igual 50x, puedo también poner f de tiempo. La función respecto al tiempo es igual a 50 km por hora por el tiempo recorrido. O sea, puedo tomar otras variables. En este caso estoy tomando la t, que es el tiempo. La función respecto al tiempo es igual a 50t. Aquí igual trabajo con x y y. Ustedes pueden encontrar también en algunos otros libros en el internet que pueden ubicar la función respecto a x así. Pueden encontrar también que algún autor ponga g de x. También es una función, la función respecto a x. H de x también es una función. Son distintas formas de nombrarlo, pero sabemos que todas estas tres aquí es igual a y. Todas son y. F de x igual a y. Todas son y. Recuerden que f de x era como poner y. Y ustedes van a trabajar de la misma forma, x y y, dándole valores a x para obtener el valor de y. Repito, en otros libros pueden encontrar f de x, pueden encontrar g de x, h de x. La función respecto a x de tal situación es x más 6. Ustedes lo pueden encontrar así. G de x es igual a x más 6. Es lo mismo, es la función respecto a x. H de x es igual a x más 6. Es lo mismo. Lo que cambia, f, g y h, que se representan a las funciones. Las tres, que son lo mismo, se resuelve de una misma forma. ¿Cómo se resuelve una función? Con una tabla de valores x, y, donde yo le doy un número, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Recuerdan que les enseñé el 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Cuando vale 2, ¿cómo se resuelve una función? Cuando vale 2. 2 más 6, 8.
Cuando vale 1, vale 7. Cuando vale 0, vale 6. Cuando vale menos 1, vale 5. Y cuando vale menos 2, vale 4. Y aquí ya he resuelto mi función. Hago la gráfica y me debe dar una línea recta porque son funciones lineales. Recuerden que también les he enseñado a graficar. En la clase anterior vimos las gráficas y cómo se graficaba. Esto es X, esto es Y. Simplemente dábamos un valor en X en la recta numérica. Esto era X, le damos el valor. Cuando vale 2 en X, Y vale 8. Vale 2, Y vale 8, está por acá el punto. Y así tomamos los valores. Y como es una función lineal, porque está elevado a la 1, siempre va a dar una línea recta. En la ficha les he puesto un ejemplo. Es la misma tabla de valores, pero está en sentido horizontal. Nosotros aquí por lo general hacemos en sentido vertical. Es una tabla de valores en sentido horizontal y está hecha una gráfica. Para culminar les he dejado unas preguntas para esta semana. Recuerden que es una semana que tenemos de trabajo. La próxima semana enviaremos la ficha número 10. Dice, respondo, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana usaría la representación de funciones en tabla de datos y por qué? Pueden ayudarse con los ejemplos que le di anteriormente, poner un ejemplo de la vida diaria de ustedes. Y la actividad 2 dice, represento gráficamente las siguientes funciones. Que hay una función, que hay otra función. ¿Cómo represento? Miren, aquí está lo que le dije. Aquí está como g de x, pero no se confundan. Es el mismo f de x, que es igual a y. Entonces, ¿cómo represento f de x igual a 4x? La función respecto a x igual a 4x. ¿Qué tengo que hacer? Una tabla de valores x, y. 2, 1, 0. 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. De igual manera en la siguiente. G de x, la función respecto a x. 5x menos 2, hago una tabla de valores, x, y, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Cuando ya he llenado la tabla de valores, cuando ya tengo x y y, voy ubicando las coordenadas en el plano cartesiano y hago la gráfica. Como son funciones de primer grado, porque está elevado a la 1, no se lo ubica como potencia 1 porque se sobreentiende, las dos les va a dar una línea recta en la gráfica. Entonces estén pendientes de eso. Siempre les va a dar una línea recta. Estas son actividades de lo que es la ficha 9. Gracias, jóvenes.